En este video estaremos continuando el tema del capítulo sobre eucariotas y repasando un poco lo que dijimos la última vez en clase, presencialmente, sobre la vía endocitótica. Todas las células eucariotas tienen la capacidad para hacer endocitosis y esta endocitosis, que en general pues, se refiere a el atrapamiento de partículas que están afuera y traerlas hacia adentro de la célula. Fíjense que también envuelve que la membrana haga una pequeña invaginación. Dependiendo del tipo de molécula que está envuelta en esta vesícula, es el nombre que se le da al tipo de endocitosis. Pero en general se refiere a solutos o partículas que son absorbidos y encerrados en vesículas extraídas de la misma membrana plasmática. En su libro existe este diagrama donde están haciendo una diferencia entre la fagocitosis, que es donde la partícula está rodeada por el mismo citoplasma. Fíjense que envuelve también la membrana, simplemente la membrana está rodeando esta partícula que usted quiere atraer hacia adentro de la célula, y eso es ayudado por filamentos de actina. Ese fagosoma se funde con un lisosoma, que es el organelo que va a tener enzimas para degradación de los contenidos endocitados. Normalmente estos lisosomas tienen un ambiente ácido, un ambiente que va de pH 3.5 a 5. Y entonces aquí es que se puede decir que se digieren o se degradan los nutrientes. Este lisosoma va a consistir de una sola membrana y estas enzimas para digerir todo tipo de moléculas se conocen como hidrolasas. Las hidrolasas lo que van a hacer es utilizar el agua para romper esas moléculas que usted endocitó. Por otro lado, hay una endocitosis que depende de una proteína que se llama clatrina y otro tipo de endocitosis que depende de otra proteína que se llama caveolina. La diferencia es el tipo de material que está rodeando esta membrana o esta vesícula endocitótica, donde si tiene clatrina, tiene que desassemble este tipo de partícula que está rodeando el endosoma. Y ya sea por endocitosis mediada por clatrina o endocitosis mediada o dependiente por caveolina, fíjense que la ruta va a llevar a un endosoma primario o un endosoma temprano. Ese endosoma temprano va a comenzar a digerir el material que está dentro que usted endocitó y entonces lo procesa en pequeñas vesículas. Y aquí esto ya se conoce como un endosoma tardío o secundario. Este endosoma secundario también se va a fundir con el lisosoma, porque no es hasta que se funde con el lisosoma que usted puede terminar de digerir o de procesar el material que se endocitó. En los mamíferos, que es donde este diagrama está más bien enfocado, la endocitosis dependiente de clatrina se describe como que son unas fosas recubiertas por ese tipo de material, se llama clatrina, que se utiliza en particular para internalizar hormonas, factores de crecimiento, hierro y colesterol. Por ejemplo, el Saccharomyces cerevisiae utiliza este tipo de mecanismo, o sea que no es exclusivo de mamíferos. Por otro lado, la endocitosis dependiente de caveolina. Las fosas en este caso están enriquecidas con colesterol y un material que se llama caveolina.
vesículas que tienen caveolina. Entonces, esto se ha visto relacionado a la transducción de señales, al transporte de moléculas pequeñas, como por ejemplo ácido fólico, y transporte de macromoléculas. Son utilizadas por virus, bacterias y protozoarios para entrar a las células del hospedero. Así que es un mecanismo que utilizan algunos organismos parásitos para entrar a la célula del hospedero. Por otro lado tenemos autofagia. Auto significa el mismo. Así que este es un proceso que va a procesar material que está dentro de la célula. Ya sea que ha sido ya utilizado y es necesario destruirlo para reciclar los componentes o como mecanismo para aislar y destruir bacterias y virus. En el caso de la macroautofagia, específicamente eso se refiere a la autofagia de organelos. Entonces se forma un autofagosoma que también eventualmente se va a fundir con el lisosoma. Así que una vez más, en el lisosoma es que usted termina con el procesamiento de cualquiera que haya sido el origen de estos endosomas, ¿okay? Ya sean por fagocitosis, por pinocitosis, por endocitosis dependiente de clatrina o de caveolina, o simplemente autofagia, todos eventualmente tienen que fundirse con el lisosoma. El material sin digerir, lo que no se puede seguir desintegrando o rompiendo con las enzimas que están dentro del lisosoma, entonces pueden formar un cuerpo residual, que esto podría ser liberado hacia el exterior. En algunas células de mamíferos, por ejemplo las neuronas, esto se mantiene en el citoplasma y se van acumulando. Entonces son un indicador de cuán antigua, cuán vieja es la célula que usted está observando. Usted también se puede encontrar con vesículas extracelulares. Así que ya, como vimos, las bacterias y los arqueas pueden liberar estas vesículas extracelulares. Todo tipo de célula eucariota también lo puede hacer. Estas vesículas extracelulares van a contener una variedad de moléculas que va a incluir proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, todo aquel material que no está siendo utilizado por la célula en ese momento o que puede ser utilizado como material para señalar, para hacer un signaling, puede ser un producto de células, por ejemplo, de las que manufacturan hormonas. Estos vesículas extracelulares, pues es un proceso que es casi a la inversa de la endocitosis. Usted lo que está haciendo es formando un pequeño bud de la membrana y entonces esta eventualmente va cerrándose y usted entonces va a liberar unas microvesículas. Estas microvesículas, el nombre microvesículas se utiliza para referirse a las vesículas extracelulares que van a liberar material siendo rodeadas por membrana plasmática. El tamaño de estas microvesículas es de 50 a 1000 nanómetros en diámetro. Y una vez, si usted está generando estas vesículas como parte de procesamiento en el endosoma, entonces ya esto se llamaría un exosoma. Y un exosoma es más pequeño, tiene un diámetro de 30 a 100 nanómetros. Y como puede ver en este diagrama aquí, el proceso es multipaso. Primero, el endosoma va a ir invaginando su membrana, todavía estando dentro de la célula, y entonces fíjense que va a tener una variedad de intraluminal vesicles dentro del lumen de esta vesícula. Esta entonces se llamaría un multivesicular endosome o un endosoma multivesicular.
estas van a migrar hacia la membrana plasmática y entonces se liberan como exosomas. No se están liberando, se liberan, fíjense que ya se han formado estas partículas y por lo tanto usted en este proceso de exosoma no está perdiendo citoplasma de la membrana, o sea, perdón, no está perdiendo membrana plasmática como tal, sino que ya la membrana se formó antes de usted fundirse con ella. Así que este es el proceso de multivesicular endosomes. Entonces, hablando del núcleo, este tiende a tener un tamaño de 5 a 7 micrómetros. Es el organelo más prominente en las células eucariotas, el que más claramente se puede ver. Tiende a ser un cuerpo esférico con cromatina, DNA e histonas, además de otras proteínas. O sea que la cromatina se compone de ADN, histonas y otras proteínas. Y esta es la estructura que normalmente tienen las histonas y el DNA. O sea, forman esta estructura con 5 diferentes tipos de histonas. Aquí están los nombres de ellas: H1, H2A, H2B, H3 y H4. Esto forman lo que se llaman nucleosomas. Una histona con DNA a su alrededor se llama un nucleosoma. Entonces, la envoltura nuclear es una doble membrana que es la que le va a dar el límite del núcleo y está penetrada por poros nucleares. Entre las dos membranas hay un espacio perinuclear bastante pequeño, de 15 a 75 nanómetros. Entonces, esta membrana puede ser continua, la membrana externa puede ser continua con el retículo endoplásmico, y casi siempre lo es. Y hay unos poros que van a penetrar la estructura formados. Estos poros están formados por 30 proteínas, y esas 30 proteínas forman lo que se llama el complejo poronuclear. ¿Okay? Así que, ¿para qué tenemos estos poros? Pues el poro como tal tiene un tamaño de 70 nanómetros. ¿Okay? Y lo que provee es rutas de transporte. Hay proteínas, componentes pequeños que van a poder pasar sin ninguna ayuda a través de estos poros nucleares, pero hay algunas que van a tener que ser ayudadas por el complejo como tal. El nucleolo, y aquí fíjense que aquí un error, le falta la última L y O, porque estamos hablando del nucleolo. Es un orgánulo u organelo, pero no está rodeado de una membrana, así que se va a encontrar dentro del núcleo y es el lugar donde se ocurre la síntesis del RNA ribosomal. Así que dependiendo de la actividad de la célula, el tipo de célula que usted esté mirando, puede tener más de un nucleolo. Este nucleolo va a tener regiones que son como fibrosas y regiones granulares. El DNA que contiene el código del rRNA está en una región que se llama el organizador nucleolar. Es un área de cromosoma altamente condensada, así que usted puede reconocer el área del DNA que se dedica a sintetizar el rRNA. El RNA se sintetiza en una cadena larga, se combina con ribosomas que tienen que ser transportados desde el citoplasma, o sea que estos ribosomas se van a formar fuera, entran al núcleo y entonces el rRNA se combina con los ribosomas y las subunidades inmaduras entonces vuelven a migrar al citoplasma, así que los ribosomas entran al núcleo, se combinan con con el rRNA que se sintetizó y entonces esas subunidades inmaduras van a migrar al citoplasma y maduran en el citoplasma.
mirando los ribosomas eucarióticos, estos son los más grandes, son más grandes que los arquea. Entonces, tiene más masa. Los bacterianos y arqueales van a tener 70 subunidades, 50S. Y en los eucariotas usted va a tener que el tamaño es 80S. La excepción es aquellos ribosomas que se encuentran en los mitocondrias y los cloroplastos, que como vamos a discutir un poco más adelante y usted ya debe tener una idea, los cloroplastos y los mitocondrias en realidad se pueden considerar como que originalmente eran unos organismos aparte y por lo tanto pues su estructura ribosomal es diferente a la del resto de las células. Cada ribosoma va a tener un dímero de 60S y 40S, o sea, se componen de estos dos. La subunidad de 60S va a tener a su vez tres subunidades, una de 50S, una de 28S y una de 5.8S. Y además acerca de 50 proteínas. La subunidad 40S va a tener una unidad de 18S y 30 proteínas. Son más o menos de 22 micrómetros en tamaño y estos ribosomas pueden estar asociados al retículo endoplásmico o pueden estar libres. Si están asociados al retículo endoplásmico, tienden a sintetizar proteínas secretoras o proteínas integrales que luego van a formar parte del retículo endoplásmico. Las que son libres tienden a sintetizar proteínas para uso interno, ya sea para mitocondrias, para el núcleo o para el cloroplasto. Ok. La hipótesis endosimbiótica, pues ustedes lo más seguro que en algún momento de su carrera de biología le mencionaron que algunos organelos, como los cloroplastos y los mitocondrias, originalmente y por estudios genéticos, se considera que eran organelos individuales, o sea que eran, organismos individuales. Y lo que podemos mirar, y se me está perdiendo dónde es que quiero llevarlos, por aquí. Hay un pequeño artículo dentro de su libro que les habla sobre la diversidad y ecología de los microbios. Básicamente hay más de un tipo de cloroplasto. Y esta es la lectura 5.1 en el libro, la página 54. Y les habla sobre el origen de algunos cloroplastos. Número 1. Usted tiene un tipo de cloroplasto donde hubo una célula eucariótica que no tenía cloroplastos y esta ingirió al precursor de una cianobacteria. La ingirió y entonces esto es lo que le da, eso se llama un plástido primario. Y es el que le da origen al cloroplasto que se encuentra en las plantas y en los protistas fotosintéticos. Protistas fotosintéticos específicamente los conocidos como algas verdes y algas rojas. Pero entonces se complica el cuento y hay evidencia de que cuando un eucariota sin plástido ingirió un alga verde y por otro lado hubo otro que ingirió un alga roja, esto dio origen a unos cloroplastos con 3 membranas. Estos se consideran como plástidos secundarios y estos plástidos secundarios se van a encontrar en protistas fotosintéticos conocidos como estraminópilos. Estos incluyen las diatomeas y las algas pardas. Así que este tipo de plástido es diferente a este. Este tiene 2 membranas, este tiene 3. Y la cosa se complica más todavía. Se piensa que unos dinoflagelados ingirieron un protista que tenía plástidos secundarios. Y entonces así usted termina con unos plástidos terciarios que tienen 4 membranas. Así que dependiendo del tipo de plástido que usted encuentre, es quién se comió a quién, básicamente. Por otro lado, tenemos
un diagrama por aquí que nos habla sobre los organelos que están relacionados a los mitocondrios. Y hay diferentes tipos de mitocondrios. Si estos mitocondrios, aunque se conoce que se dice siempre que son el powerhouse of the cell, dependiendo del organismo, hay organelos que están relacionados a los mitocondrios y que no sintetizan ATP. Si no sintetizan ATP, entonces se conocen como mitosomas y no le van a proveer ATP a las células. Si proveen ATP y son aeróbicos, entonces se conocen como mitocondrios aeróbicos que van a proveer ATP a la célula. Utilizan el oxígeno como un aceptador de la cadena de electron transfer. El último aceptador sería el oxígeno bivalente y entonces eso se conoce como un mitocondrio aeróbico. Pero si no es aeróbico y no tiene una cadena de transporte de electrones, entonces estos organelos se van a llamar hidrogenosomas. Estos no tienen una cadena de transferencia de electrones y lo que van a hacer es producir ATP por una fosforilación a nivel del sustrato durante la fermentación que produce hidrógeno. ¿Okay? Así que por eso es que se llama hidrogenosoma. Es un mitocondrio que no es aeróbico y no tiene una cadena de transportador de electrones. Si la tiene, entonces nos quedamos aquí con la última pregunta de la cadena. Si no es aeróbico, tiene cadena de transporte de electrones, pero no tiene hidrogenasa, entonces se considera un mitocondrio anaeróbico que le va a proveer ATP a la célula utilizando compuestos que no son oxígeno, como el aceptador final de la cadena de electrones. Esto no tiene hidrogenasa y por lo tanto no va a liberar hidrógeno dentro de la célula. Pero si tiene hidrogenasa, entonces es un mitocondrio que produce hidrógeno, le provee ATP a la célula usando compuestos otros que no sea oxígeno, como el aceptador final de su cadena de transporte de electrones. Estos poseen hidrogenasa y por lo tanto van a liberar hidrógeno hacia la célula. Esta es una modificación, una variación del diagrama que tienen aquí en la presentación. Vamos a arreglar esto un poquito, donde les dice que el mitosoma no le provee ATP a la célula. Los mitocondrios anaeróbicos le proveen ATP usando compuestos que no son oxígeno, por eso se llaman anaeróbicos. No tienen hidrogenasa, por lo tanto no liberan hidrógeno a la célula. El que sí tiene hidrogenasa, pues entonces se llama hidrogenosoma. No tiene un electron transport chain, produce ATP. Aquí lo va a producir por fosforilación y fermentación que produce hidrógeno. Y por último, aquí tiene entonces el mitocondrio aeróbico que provee ATP para la célula usando oxígeno como el aceptador final. Y acá tienen el mitocondrio que produce hidrógeno. Fíjense que es una modificación, una un poquito diferente a lo que acabamos de ver aquí, pero esto es un flowchart que le dice cuál es cuál. Así que la estructura de los mitocondrios consiste de una membrana externa y una membrana interna. Esta membrana interna está plegada para formar lo que se llaman crestas o en inglés crista. Como vimos hace un minutito, las mitocondrias surgieron de un solo evento endosimbiótico. Hay 5 tipos de organelos relacionados a los mitocondrios. Estamos viendo pues la mitocondria sata común y silvestre, que es la mitocondria aeróbica. En esta mitocondria aeróbica pues se va a llevar a cabo el ciclo de tricarboxilo y generación de ATP cuando hay oxígeno. El tamaño de la mitocondria es casi como el de las bacterias, de 0.3 a 1 micrómetro de largo de ancho, y de 5 a 10 micrómetros de largo. El número de mitocondrias va a variar, puede ser de más de 1000
Pero en levaduras, en algas unicelulares y en protistas como los trypanosomas, va a haber una gigante con una red que llena el citoplasma. Así que no es la apariencia de mitocondria que estamos acostumbrados a ver. En membrana, la membrana de las mitocondrias es como la de las bacterias gram negativas. Es una membrana doble separada por un espacio intermembranal. Hay dobleces en la membrana interna que se llaman las cristas o crestas, y eso para lo que sirve es para aumentar el área de superficie. El matrix contiene ribosomas, DNA y gránulos de fosfato de calcio. El DNA de las mitocondrias puede ser circular, como en las bacterias, en el DNA de las bacterias, pero en protistas puede ser lineal. Entonces, lo que usted va a ver son unos compartimientos. Estos dobleces, estas cristas, lo que están haciendo es proveyendo unos compartimientos para separación de las enzimas que están relacionadas con la producción de energía. La membrana interior tiene enzimas y acarreadores que envueltos en el transporte de electrones y en la fosforilación oxidativa, que son los procesos donde se genera ATP durante la respiración. En el matrix es que usted va a ver las enzimas que están envueltas en el ciclo de tricarboxilo y catabolismo de ácidos grasos. Las mitocondrias pueden sintetizar algunas de sus proteínas propias, pero en realidad la mayoría de ellas no las pueden sintetizar todas. El segundo tipo de estructura semejante a las mitocondrias, el segundo tipo de MRO, Mitochondria Related Organelle, son los hidrogenosomas, donde estos están envueltos en la captura de energía en algunos protistas anaeróbicos. También tienen una membrana doble, pero no está arreglada de la misma forma que en las mitocondrias tradicionales. El método para generar ATP es diferente y lo que hace es que lo hace a través de fermentación. No usa respiración. No requiere una red de membranas, no tiene cristas. En algunos protistas que tienen hidrogenosomas, los productos del metabolismo son consumidos por bacterias y arqueas simbióticas que viven dentro del protista. Así que el proceso pues no envuelve respiración. En cuanto a los cloroplastos, vamos a ver que están organizados de una forma bastante parecida a las mitocondrias que hemos discutido. Tienen un estroma o un matrix dentro de la membrana interna, y este es el lugar donde se va a llevar las reacciones oscuras de fotosíntesis, las reacciones que están envueltas en la creación de carbohidratos a partir de de agua y CO2. Carbohidratos a partir de agua y CO2. Este matrix también va a contiene ribosomas, contiene DNA y gránulos de lípidos y almidón. Y entonces vemos que hay unos tilacoides que van a ser el lugar donde se lleva a cabo las reacciones luminosas. Estas son las que están envueltas en la producción de ATP y NADPH. En los cloroplastos de algas, se observan grupos de 2 o más tilacoides. Grupitos, no van a ser columnas como aquí. Si usted ve estas columnas, este tipo de arreglo que se llama grano está asociado con algunos protistas fotosintéticos, donde entonces sí vamos a ver que hay tilacoides formando columnas. En cuanto a cilios y flagelos, la diferencia primordial entre los cilios y flagelos es que los flagelos son más largos. Tienen una longitud de cerca de 100 a 200 micrómetros de largo y se van a mover en una forma ondulante. Así que crean un movimiento tipo ondular, donde entonces la bacteria, el organismo se puede desplazar de esta forma. Los cilios van a ser de 5 a 20 micrómetros de largo y tienen una fase que es la fase efectiva y una fase de recuperación.
normalmente cuando usted tiene una bacteria, obviamente los cilios son más de uno, pues va a tener más o menos la mitad de los cilios en la fase efectiva, que es donde se mueve, y la otra mitad en la fase de recuperación, y se va a mover como si fueran unos remos moviéndose. Otras cosas que podemos decir sobre los cilios versus los flagelos es que los flagelos pueden tener un flagelo primario y entonces unos flagelos que son más cortos y que se llaman los tensile flagella. Estos van a ayudar a cambiar la acción del flagelo. Así que puede haber flagelos de más de una longitud. No todos los que son los organismos flagelados van a tener los tensile, pero es posible que los vea. En cuanto a la estructura de los cilios y los flagelos, es bien parecida. Estoy buscando aquí su libro. Ok, míralo aquí. La estructura tradicional de flagelo y cilio, porque como les digo, la estructura en realidad es bastante semejante. Son cientos de motores de dineína, que es la proteína que le va a proveer el movimiento, y estos están a lo largo del flagelo o el cilio. Y la dineína está contenida en un filamento central que se llama el axonema. Entonces, el arreglo normalmente es de 9 doublets en inglés, donde están rodeando entonces 2 microtúbulos centrales. Así que son 9 arreglos de doublets, de microtúbulos dobles, arreglados en forma radial alrededor de 2 que son centrales. Así que esto se le llama el arreglo de 9 más 2. El movimiento en realidad lo que hace es que usted pueda deslizar un tubo contra el otro, así que no se va a cortar como tal la longitud del flagelo como tal, sino que se desliza uno versus el otro. Entonces también hay un cuerpo basal que es un cilindro que tiene 9 triples. En vez de ser dobles van a ser triples y entonces no tiene nada en el centro, así que ese arreglo del cuerpo basal se llama un 9 más 0. Y está separado por una placa basal. El movimiento es a razón de 10 a 40 strokes por segundo, y eso lo que hace es que los organismos eucarióticos que tienen flagelos o cilios puedan moverse más rápida, más lento que los arqueos y las bacterias. O sea que el movimiento no es más rápido que las arqueas y las bacterias. Así que cuando usted compara las células bacterianas, las células arqueas, no arqueológicas, y las eucariotas van a tener un núcleo con membrana, o sea, una separación de un organelo como tal. Esto es más grande y más complejo. Los organismos tienden a tener estas áreas más grandes y más complejas. Son capaces de meiosis y mitosis y de procesos más complejos porque pueden separar los procesos metabólicos en diferentes compartimientos. En cuanto a qué pueden tener en común, pues mire, procesos bioquímicos, rutas metabólicas y el código genético son algunos de los eventos que pueden tener en común. Yo les sugiero que usted haga un tipo de tabla donde pueda hacer una comparativa entre las bacterias, las arqueas y los eucariotas, para así poderlas definir un poquito más y distinguirlas una de las otras. El próximo capítulo es el de virus y entidades que actúan como virus, y sería el último capítulo que estaría en su examen.